hermanos, con el Catecismo de Heidelberg, que cada jueves llevamos en la exposición. Comenzamos diciendo que este catecismo fue elaborado en el 1563, por lo menos por dos pastores de la Reforma Protestante, y luego fue obviamente revisado por otros pastores. Y fue hecho para un año, es decir, los 52 domingos que tiene el año, por lo tanto son 52 estudios. Ya hemos visto 25 estudios, hoy vamos a ver dos, porque el estudio 25 que vimos la semana pasada tenía que ver con una introducción de lo que es el bautismo y la Santa Cena. Hoy vamos a tocar solamente la parte del bautismo, entre otros días miraremos la Santa Cena. Pero el bautismo, el catecismo lo toma en los siguientes dos estudios, siguientes dos domingos, Días del Señor, sería el estudio número 26 y 27, así que yo lo he colaborado uno solo, pues para avanzar un poco, y porque ya prácticamente se habló bastante hace 8 días, y pues nosotros tenemos una doctrina muy clara en cuanto a eso, es cuestión de dar una pequeña revisión. Entonces vamos a mirar hoy 6 preguntas, serían las preguntas 69 a la pregunta número 74. Este catecismo tiene alrededor de 129 preguntas. Ya vamos en la pregunta 69, vamos a ver hoy 6 hasta la pregunta 74. Para los que apenas nos están sintonizando o que no han visto esta sección de temas, quiero decirle que cada estudio abarcaba una pregunta, 2, 3 y en algunos casos hasta 5 preguntas. Y son preguntas que se elaboraban para que los padres en sus casas, en sus hogares, pudieran enseñarle a través de preguntas. Era un sistema de esa época. Hoy se usa también a través de preguntas que se le hacía. Eso es, un catecismo es así, preguntas y respuestas ahí mismo, para que los padres le enseñaran a sus hijos, o para la escuela dominical o estudios también. Y nosotros lo hemos tomado, este catecismo de Heidelberg, y he dicho, y quiero ratificarlo, y más me interesa hoy que lo entendamos claramente, que fue elaborado en el 1563, prácticamente 100 años después salió de este catecismo, viene lo que son los otros credos, las otras confesiones. No recuerdo exactamente, pero como en el 1640 y pico por ahí aparece la confesión de fe de Westminster. No recuerdo exactamente, pero sí sé que en el 1689, obviamente en el 1677, pero revisada, en el 1689 aparece la Confesión de Londres, Bautista de Londres, que es la confesión a la cual nosotros nos hemos adherido como bautistas reformados. ¿Y por qué así? Y estas dos confesiones, hubo otra que fue la Confesión de Savoy para los independientes, porque nosotros comprendemos, la historia nos habla, que la iglesia reformada por lo menos tiene 3 vertientes, ¿verdad? Una es la presbiteriana reformada, la bautista reformada y los independientes reformados. Y obviamente ellos han tomado, se han adherido a estas confesiones. Entonces, el catecismo de Heidelberg aparece primero, 1563. Las confesiones, en este caso de Westminster, que es de la presbiteriana, se basa mucho en este catecismo. La de Savoy, también en el catecismo, pero con unos arreglos o con unas, digamos, afirmaciones o negaciones de este catecismo. Igual, la confesión bautista a la cual nos adherimos nosotros, de Londres de 1689, también toma como su base, más que todo en el de Westminster, la confesión de Westminster, que fue tomada de este catecismo, y de ahí sale también esta confesión. Y obviamente no quiere decir que estos 3 grupos de todas las iglesias reformadas creamos lo mismo. Yo enviaba esta semana al WhatsApp de la iglesia que hay, esto lo decía el pastor Steve Lawson, que él decía que hay por lo menos 3 niveles en cuanto a doctrina. No sé si ustedes se acuerdan. A doctrinas de primer nivel que no se pueden, hermanos, o sea, para hacer una iglesia bíblica tiene que tener esa doctrina de primer nivel, como la doctrina de Dios, es decir, creer en la Trinidad. Dios es uno solo en esencia, pero en 3 personas. Es una persona, es una doctrina que no puede, hermano, que no crea eso, no está en la sana doctrina. Otra es con relación a Jesucristo, que Jesucristo es una sola persona,
pero tiene dos naturalezas y creemos eso. Por lo menos lo que tiene que ver con Cristo y su obra y su salvación. Son doctrinas, hermano, que no creemos obviamente en todo lo que tiene que ver con Cristo y su salvación. Hay otras doctrinas de segundo nivel y hay otras doctrinas de tercer nivel que ya no sería. Entonces puede ser, y no puede ser sino que así es, que no todas las iglesias o todos los reformadores nos ponemos de acuerdo en cuanto a eso. Es lo que vamos a ver ahora en cuanto al bautismo. Quería aclarar eso para que podamos ver ahora algo acerca de esta parte. Bien, entonces el tema del estudio o del día domingo o del día del Señor número 26 y 27 tocan el tema del bautismo. Entonces vamos con la pregunta 69, que es donde hemos quedado. Y la pregunta 69 con relación al bautismo nos dice lo siguiente. Esta será la pregunta: ¿cómo se significa y se sella en ti, en el santo bautismo, que tú tienes parte en el único sacrificio de Cristo en la cruz? Un poquito como difícil la pregunta. La pregunta es: ¿cómo se significa y se sella? O mejor, ¿cómo te aseguras? O pudiera ser que el santo bautismo que tú tienes pertenece al único sacrificio de Cristo en la cruz. Es la idea. ¿Cómo yo estoy seguro que ese bautismo tiene una significancia con relación a la muerte de Cristo en la cruz? Y la respuesta es la siguiente: de esta manera, y aquí está la respuesta, que Cristo instituyó este lavamiento exterior con agua y le unió esta promesa. Y esta es la promesa: que soy lavado con su sangre y espíritu de la contaminación de mi alma, es decir, de todos mis pecados, tan ciertamente como soy lavado externamente con agua, por la cual se quita comúnmente la suciedad del cuerpo. Es decir, la pregunta es, bueno, ¿y en qué me asegura el bautismo? O sea, o ¿qué relevancia tiene el hecho de hacerme bautizar? Entonces la respuesta, lo que nos da a entender, es que es como para que el creyente pueda ver con sus ojos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios usa el agua, Dios nos dio el agua y nosotros usamos el agua para nuestra limpieza. Lavamos la ropa con agua, lavamos nuestros cuerpos con agua, nos limpiamos con agua. Entonces la Biblia compara, en este caso, la obra del Espíritu Santo usando la Biblia, usando la palabra de Dios, el Evangelio, como lavamiento, pero sobre todo la sangre de Cristo como lavamiento. Entonces, el bautismo es una especie de simbología que lo que nos quiere indicar es que cuando una persona ha creído en el Evangelio y pasa a las aguas bautismales, ella externamente está manifestando una limpieza que ya está en el corazón. Entonces lo que dice uno, Cristo con su palabra, con el Evangelio, específicamente con la sangre, nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero esto se evidencia físicamente a nuestro ojo, al ojo de los demás, cuando metemos a una persona en el agua y la levantamos. Es decir, así como el agua limpia, descontamina, así mismo Jesucristo con su sangre nos ha limpiado, nos ha descontaminado. Entonces, esa es una parte fundamental y por el bautismo, o sea, ¿por qué nos hacemos bautizar? Lo hemos visto hace 8 días nosotros. La palabra bautizar significa bautizó, que es sumergir. Ahí viene la palabra bautismo, bautizar, significa sumergir, y en este caso pues se sumerge en agua. Otros, como aquí entramos ya en la presbiteriana, creen el bautismo por aspersión, es decir, rociar un poquito, porque la Biblia dice que fuimos rociados con la sangre. Ellos creen que uno puede rociar agua, y por eso inclusive la Iglesia Católica tiene ese concepto. Ya los niños pues los traen ahí, les rocian agüita en la cabeza y los bautizan. Nosotros creemos más bautizar, que significa sumergir. Nosotros creemos que el bautismo es meter la persona totalmente en el agua y luego levantarla, totalmente ella se sumerge en el agua. Habíamos visto hace 8 días Mateo 28, 19 al 20, que no voy a repetirlo, pero que dice que por tanto ir a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace el discípulo? Bautizándolo. Jesucristo lo ordenó. Un discípulo se hace bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, identificando las 3 personas de la deidad. Ahí se bautiza.
y veíamos Hechos 2:38 también, cuando la gente le dice, oye, ¿ahora qué hacemos? Pedro dice, bueno, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, no solamente vemos que la iglesia era tener fe, como llamamos 8 días, o tener un arrepentimiento genuino, sino que la fe y el arrepentimiento genuino daban inmediatamente como resultado el bautismo. Por eso nosotros veíamos al etíope, Hechos capítulo 8, el etíope, que Felipe va y lo evangeliza, y entonces el etíope dice, bueno, y aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le dice, bueno, si crees, si te has arrepentido verdaderamente y has creído en el evangelio, has creído en la palabra de Dios, puedes bautizarte. Y él dice, listo, yo creo. El agua entonces es tipo de lavamiento de la sangre. Veamos también Marcos 16:16. Ese texto yo quiero que vayamos una vez más porque es parte del evangelio. Y es muy importante que lo tengamos claro. Marcos 16:16. Ya desde el 15. Marcos 16:15, aunque lo veamos 8 días, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Pero luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que no creyere, listo, es condenado, pero el que creyere debe ser bautizado, será salvo. Veamos eso ya nosotros, que el énfasis del bautismo es tan poderoso, que dice que si una persona ha creído en el evangelio verdaderamente, lo próximo es bautizarse. ¿Qué pasa cuando una persona no se bautiza? Pues tenemos que llegar bíblicamente a la conclusión de que no ha creído, porque creer es obedecer. Y si una persona ha creído en Cristo, pues lo próximo es se bautiza. Si una persona dice que ha creído en Cristo y no se bautiza, entonces uno ve que está desobedeciendo a Cristo, por lo tanto no ha creído. Pero alguien me puede decir, no, pero hay mucha gente que no cree verdaderamente en el evangelio y se ha bautizado, obvio. Pero eso es distinto. Hay muchas personas que no creen verdaderamente en el evangelio y se hacen bautizar, ellos no son salvos por eso. Entonces alguien dirá, no, pues el ladrón en la cruz, eso es una excepción. No, pero es que un enfermo, antes de morirse estaba enfermo, entonces creyó en el evangelio y no alcanzó a ir a las aguas. Bueno, eso son excepciones a la regla. Pero estamos hablando de gente que que creyó en el evangelio y pudiendo bautizarse, no lo hace, está desobedeciendo. Eso indica que no ha creído. Y me pueden decir lo que sea, pero así es, porque lo normal en la Biblia, lo vemos 8 días, es que una persona creyó y se hizo bautizar. Y ese bautismo entonces es un tipo de lavamiento, tipificando la sangre de Cristo, como le dice Romanos 6. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Y aquí nos habla entonces acerca de por qué el bautismo, qué es lo que encierra esta enseñanza y cuál es el significado entonces del bautismo para nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí hay una semejanza, porque somos sepultados, por eso yo decía la forma ahora, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es una simbología, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, ahí está la palabra, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando nosotros fuimos bautizados, nos estamos identificando con el bautismo de Cristo. ¿Cuál fue el bautismo de Cristo? Él murió, pero resucitó en una vida gloriosa. Entonces hay una simbología en el bautismo, y es que nosotros con Cristo al bautizarnos hemos muerto con Cristo simbólicamente y hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. No es que en el bautismo nos pasa eso, sino que es una simbología de que ya nos pasó. En otras palabras, cuando tuvimos la fe en Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, ahí morimos con Cristo y resucitamos con Cristo.
Pero como esto no se vio porque es algo espiritual, algo interno, entonces lo que el Señor quiere es que eso se evidencie al ojo de la persona y al ojo de los creyentes y al ojo del mundo. Y por eso está la simbología del bautismo. Hermano, el bautismo es una simbología muy preciosa que nos habla de lo que pasó con nosotros, de la limpieza de nuestros pecados. La pregunta número 70, continuando con la serie del bautismo, dice: ¿qué es ser lavado con la sangre y espíritu de Cristo? Porque dice que la respuesta es que fuimos lavados con la sangre y el espíritu de Cristo. Entonces viene la pregunta: bueno, entonces, ¿qué es ser lavado con la sangre y el espíritu de Cristo? Entonces la respuesta que da el catecismo es esta: es tener el perdón de pecados de Dios por su gracia, por amor a la sangre de Cristo, la cual Él derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovado por el Espíritu Santo y santificados para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos más y más al pecado y llevemos vidas santas y sin mancha. Entonces aquí vemos por lo menos dos cosas en esta respuesta. ¿Qué significa ser lavado con la sangre de Cristo? Lo primero es que el lavamiento nos habla de un perdón. Como ya lo expliqué al comienzo, usted trae hablemos de las personas mejor, digamos todos sucios de la calle, polvorientos, llenos de suciedad y a veces el sudor, y cuando una persona recibe mucho polvo, pues el sudor le baja y le quedan las manchas por acá de polvo. Entonces esa persona obviamente se desacalora, pero va y se mete a la ducha, se da un baño, a una piscina, lo que sea, y todo eso se le va y queda completamente limpio. Entonces una simbología, eso hace la sangre de Cristo, y eso hace el Espíritu Santo con la palabra. Un texto muy conocido, pero vayamos, Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Aquí lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a mirarlo una vez más. Dice así, Ezequiel 36, 25: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Ven? Agua. Y luego dice: y estaréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, no es que el Señor use el agua literal para limpiar nuestros pecados, sino que es una simbología. Él está aquí hablando de agua, y más adelante tenemos que la palabra de Dios cumple esa función de agua. Es decir, la palabra de Dios se compara con el agua para limpiarnos de nuestras impurezas. Versículo 26: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí nos habla de una vida totalmente nueva. Primero viene la limpieza del corazón. Luego viene el Espíritu Santo, que es anexado a ese corazón limpio, y entonces ahora sí la persona puede obedecer la palabra de Dios. Tengo que repetirlo una y otra vez, porque un verdadero creyente tiene que haber sido limpio primero de pecado. Si una persona va a la iglesia, dice ser creyente, pero esa persona no tiene un nuevo corazón, esa persona no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, es decir, el Espíritu de Dios no le cambió ese corazón y le dio uno nuevo, y el Espíritu de Dios no vino a habitar ese corazón, pues esa persona no va a poder obedecer la palabra de Dios. Por eso yo decía al comienzo, y no me da temor decirlo, si una persona no comienza a obedecer la palabra de Dios, eso indica que ella todavía no es creyente. Pero si una persona es creyente, ha sido lavada por la palabra de Dios, ha sido lavada por la sangre del Cordero, y ese lavamiento le lleva a obedecer, porque además de que fue lavada, tiene el Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis 1:5, vamos a mirar un momentico también ahí. Apocalipsis 1:5, con relación a qué dice en este caso de la sangre de Cristo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escuchen: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ve? Nos lavó con su sangre. Y se necesitaba la sangre de Cristo para lavarnos
para limpiarnos de nuestros pecados. Es decir, Jesucristo como hombre perfecto, en la cruz, derramar su sangre para limpiarnos, es su sacrificio. Tenía que ser sacrificado en la cruz, pagar la deuda de nuestros pecados, para podernos limpiar, porque ningún ser humano puede quitarse el pecado. Ni el arrepentimiento no lo quita, el arrepentimiento es un medio. La fe no quita los pecados, la fe es un medio. Lo único que quitó el pecado fue la sangre de Cristo. Cuando Cristo moría en la cruz y derramaba su sangre, eso fue lo que quitó el pecado. La fe y el arrepentimiento son medios para recibir el perdón o para recibir la limpieza. Pero no vas a pensar que tu arrepentimiento y tu fe te quitan el pecado o te limpian. Fue la sangre de Cristo lo que te limpió. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, así como la sangre entonces limpió, el bautismo de alguna manera se identifica con esa limpieza. Y lo otro de la respuesta aquí a la pregunta es que también nos habla de la renovación del Espíritu Santo, que es cómo ser lavado con la sangre y con el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que podemos ver y vamos a mirar un momentico en Juan 1:33, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, está hablando aquí Juan, con agua. Juan dice: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Juan está diciendo: yo bautizo con agua, pero Jesucristo puede bautizar con el Espíritu Santo. Y otra vez ese bautismo ahí es la limpieza. Por eso, ¿cómo somos limpios nosotros? Obviamente, la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no nos puede limpiar a menos que la obra del Espíritu Santo esté. ¿Y cómo está la obra del Espíritu Santo? Pues por el Evangelio. El Espíritu Santo toma a los siervos y hace que les llena para que prediquen el Evangelio a la iglesia predica el Evangelio, el Espíritu Santo usa a la iglesia para que predique el Evangelio, y a través del Evangelio el Espíritu de Dios entonces dice que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo. Entonces está hablando de una limpieza para que luego podamos ser hijos de Dios, podamos ser propiedad de Dios. En Juan 3:5, 3 y 5 y más adelantico, Jesús hablando con Nicodemo le dice: mire Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es un nacimiento del Espíritu, es decir, es el Espíritu Santo el que regenera. Es el Espíritu Santo el que nos da el nuevo corazón o el nuevo nacimiento. Pero Él usa la palabra de Dios, obviamente. Y la palabra de Dios ya impregnada la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Eso es lo que estamos mirando entonces. Que así es que somos limpios. Nosotros somos limpios por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Y el bautismo físico es una identificación externa, una simbología externa de lo que pasó con nosotros en el interior por la sangre y por la obra del Espíritu Santo. Después usted busca 1 Corintios 6:11 porque el tiempo se me va. Pregunta número 71. La pregunta número 71 dice: ¿dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo? Estas preguntas son bien interesantes porque van en una secuencia. Otra vez la pregunta: ¿dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Es una respuesta bastante amplia, pero la voy a resumir en una sola. En la institución del bautismo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
el que creyere y fuere bautizado será salvo, ya lo vimos, mas el que no creyere será condenado. Esta promesa se repite también donde la Escritura llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados. Ok, entonces, ¿dónde bíblicamente vemos eso? Bueno, pues en el mandato, en la gran comisión, como ya lo vimos ahora, una y otra vez reitera Jesucristo: predique y bautice, predique y bautice. Hermano, si Jesucristo dijo que predicara y que creyera y tenía que ser bautizado, ¿a usted no le parece que es como inconsecuente no hacerlo? Por eso, si usted es un creyente verdadero en Cristo, si usted ya fue lavado con la sangre del Cordero, si tiene un nuevo corazón, usted tiene que ir a las aguas. Ya fue, gloria a Dios, porque obedeció. Pero quizás hay alguien allá que no lo ha hecho. Mañana yo lo haría, corriendo buscaría. Porque si no lo hago, estoy demostrando incredulidad en cuanto a eso. Por lo menos vamos a mirar un versículo, nosotros ya lo hemos visto, pero Tito 3, 5. Tito 3. Vale, desde el 4. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, aquí está, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho, ni por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay obra, ya habíamos visto eso. Las obras de nosotros son malas, no hay ninguna obra que sirva. Entonces, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia. Ahí está la misericordia de Dios. Y algo más, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ve que ahí está? Y usa la palabra lavamiento de la regeneración. Es decir, la regeneración es cuando a mí me dio un nuevo corazón o un nuevo nacimiento. Esa palabra regeneración ahí es que me dio una vida nueva por una limpieza que obró, y solamente lo hace la sangre de Cristo. Pero luego dice acá, y por la renovación en el Espíritu Santo. Vuelvo y lo aclaro, cuando Cristo derramaba en la cruz, bueno, no en esta, pero me parecía, cuando Cristo derramaba su sangre en la cruz, esa sangre es la que limpia al creyente, porque con esa sangre estaba pagándole a Dios la deuda de mis pecados. ¿Ve? Porque yo había ofendido a Dios con mi pecado. Yo había hecho con mi pecado que Dios estuviera airado contra mí. Y por eso la Biblia habla de la propiciación. Hemos dicho una y otra vez, la propiciación, es decir, cuando Cristo derramaba su sangre en la cruz y Él me limpiaba de mi pecado, me lavaba de mi pecado, yo le era propicio a Él, es decir, la ira de Dios se quitaba y ahora le era aceptable a Dios por el sacrificio de Cristo. Pero aquí mete al Espíritu Santo y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué así? Porque, hermano, la obra salvífica es trina, y esto lo tenemos que entender. Nosotros fuimos salvos en el consejo eterno de redención, es decir, en el plan que la bendita Trinidad diseñaron antes de crear a la humanidad. Y entonces el Padre es quien diseña todo, ¿no? Pero después, en el tiempo, Cristo viene y Él es el que cumple la obra salvífica de salvación. Él derrama la sangre por nosotros para limpiarnos, pero no ha pasado nada. Se necesitaba que en el tiempo ahora nosotros recibiéramos la intervención del Espíritu Santo por medio del Evangelio para que aplicara la sangre o la obra de Cristo a nuestras vidas. Entonces nosotros fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo, pero aplicando la sangre del Cordero. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces la sangre nos limpia por la obra del Espíritu Santo. Y entonces esto contesta la pregunta: ¿de dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con la sangre y el Espíritu al ser lavados con el agua?
porque otra vez volvemos al mismo punto. Así como el agua limpia para nosotros si lo entendemos, entonces era una simbología, el bautismo cumple esa simbología, que además es más que una simbología, porque allí pasa algo poderoso. Igual que la Santa Cena, nosotros ya no creemos solamente que es una simbología, algo pasa allí. Y como yo decía hace 8 días, entendiendo ya esto con mayor claridad, cuando yo vaya a bautizar a un hermano y vea ese proceso de que él entra a las aguas y sale, yo me voy a gozar porque digo, eso fue lo que el Señor hizo conmigo, y cada hermano se va a gozar, y es una bendición que va a recibir al ver a ese que se está bautizando. Ahora, mucho más el que se está bautizando, porque él dice, lo que está pasando ahora conmigo literalmente ya pasó espiritualmente en mi espíritu, en mi corazón. Entonces es una garantía el bautismo. Este sería el día número 26. Vamos a ver en 15 minutos el día número 27, y hay 3 preguntas más. La pregunta número 72 diría, entonces, ¿es el mismo lavamiento externo con agua el lavamiento de los pecados? Vea esta pregunta. Y es bueno estas preguntas, porque siempre la gente va como a tratar, no sé, a veces no se entienden bien los conceptos, o a veces lo hacen de otra manera las preguntas, y el catecismo se adelanta a cualquier objeción que se levante, y entonces, quiere decir que es el mismo lavamiento externo con agua el lavamiento de los pecados, y sabe que hay un sector de la iglesia, bueno, yo no creo que sea la iglesia de Cristo, que creen que el bautismo salva, al punto que si una persona no se bautiza, dicen que no es salva, y le aplican obviamente los textos que aplicamos nosotros. Yo quiero aclarar eso. La salvación es solamente en Cristo Jesús. Y yo sé que sonará un poco fuerte esto, pero ni tu arrepentimiento ni tu fe te salvan. A mí me salva el plan eterno de Dios, el sacrificio de la cruz, pero Dios dejó medios. El medio para yo recibir la salvación es el arrepentimiento y la fe. Y la consecuencia es el bautismo como una ordenanza que Dios dejó. Si una persona no se puede bautizar como el ladrón en la cruz, o como ya digo, porque es un enfermo que no alcanzó, no puede por obvias razones bautizarse, esa persona es salva. Pero si una persona está en pie, lo puede hacer y cree verdaderamente, yo pregunto, como dijo el etíope, ¿qué impide que se bautice? No quiero. Entonces usted es un incrédulo. Entonces, no es que el bautismo salve, sino que el bautismo es la evidencia de que es salvo. Donde si una persona no se bautiza, dudamos de su salvación. ¿Ve? Pero hay gente que cree que el bautismo salva, como los pentecostales unitarios, pero no vamos a discutir eso. Entonces es el mismo lavamiento externo con agua, el lavamiento de los pecados. Un rotundo no. El catecismo dice no. Porque solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado. Ya hemos contestado esa pregunta. Pero otra vez, no es que el bautismo salve. Usted no es salvo cuando ya entrando a las aguas y va a subir. A veces uno recocha y uno le dice a la gente, uy, entró ahí lleno de pecado y salió libre de pecado, los pecados los llevó el río. No, el agua no se lleva ningún pecado. Es la sangre de Cristo. Es más, y atérrese esto, porque muchas personas dicen, ay, cuando creí el Señor, entonces ahí me limpió de mi pecado, ahí se le hizo efectiva la obra, pero Cristo realmente te limpió y me limpió a mí del pecado hace 2000 años cuando derramó su sangre en la cruz. Y la gente dice, ¿cómo así? Pues claro, Cristo derramó su sangre una sola vez y fue un evento único que limpió los pecados de todos los del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento hasta el último. En el tiempo el Espíritu Santo aplica esa obra redentora de Cristo a nuestras vidas. Cuando yo creí y me arrepentí, el Espíritu Santo aplicó eso a mí. Es más, y como ya hemos visto acá, ni siquiera mi arrepentimiento y mi fe son mías, sino que Dios me las dio por la elección. Y cuando yo creí y me arrepentí como una obra de Dios en mi vida, el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo y por eso yo soy limpio del pecado. Porque si fuese así, entonces ¿qué? Como algunos creen que
y por eso son como místicos, por eso son fetichistas y creen que la sangre de Cristo está por ahí. Por eso mucha gente dice: Señor, aplico tu sangre a mi vida. A ver, ¿dónde está la sangre para aplicarla? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? Que yo me puedo cubrir. Yo tengo poder mágico para aplicarme la sangre de Cristo a mi vida. No, con mis palabras. O sea, yo tengo poder en mis palabras para hacer eso. En la fe, la sangre de Cristo fue para perdonar mis pecados. Pero muchos creen que es para librarme de la enfermedad, para librarme del diablo, para librarme de los demonios. No. La sangre de Cristo fue para limpiar mis pecados. Fue derramada una sola vez. De en adelante, los que tengan la fe de que esa sangre fue derramada, ellos reciben el perdón. Obviamente eso sería otro tema. De pronto más adelante se ve, aunque aquí ya lo hemos hablado. Es una respuesta contundente, un no. ¿Dónde están los textos? Hay muchos textos, pero por lo menos vamos a uno. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Comienza a hablar del matrimonio, pero mire, dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora mire lo que dice: así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. ¿De qué manera? Para santificarla. Y aquí está: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí donde agua y palabra tienen que ver lo mismo. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que santifica a la iglesia? La palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Algunos toman ese texto diciendo: yo me voy a santificar, que yo no tenga mancha ni arruga. Yo no puedo hacer eso. Eso lo hace la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está la sangre que nos limpió y nos purificó. Pregunta número 73. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados? La respuesta: Dios habla así por una poderosa razón. Yo ya lo expliqué, pero aquí está. Por una poderosa razón, a saber, no solamente para enseñarnos que tal como la suciedad del cuerpo se quita con el agua, así también nuestros pecados se quitan con la sangre y el Espíritu de Cristo, sino mucho más para que por esta divina promesa y señal nos asegure que realmente somos tan lavados de nuestros pecados espiritualmente, así como nuestros cuerpos son lavados con agua. O sea, dos cosas ahí. Es para mostrarnos físicamente que si el agua puede limpiar la suciedad, mucho más la sangre puede limpiar. La sangre de Cristo, pura, perfecta, puede limpiar nuestros pecados. Pero además, para asegurarnos que realmente hemos sido lavados de nuestros pecados espiritualmente, así como nuestros cuerpos fueron lavados. Es decir, si el agua purifica un cuerpo externamente, la sangre de Cristo, que es más poderosa, purifica nuestro espíritu, nuestro corazón. Ese es el propósito. Por eso Apocalipsis 7:14, otro texto acá, vamos a ir un momentico allá, Apocalipsis 7:14, que es donde el texto que dice de esas personas que salieron de la multitud que fue salva con ropas blancas. Pero el versículo 14, entonces dice: yo le dije, está diciendo Juan acá, Señor, tú lo sabes, porque él pregunta: dígame, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han venido? Entonces Juan contesta: Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación
y escuche que nosotros creemos que la gran tribulación está entre las dos venidas de Cristo, de la primera hasta la última. La gran tribulación no es un periodo de 3 años y medio, sino que todo el tiempo ha habido gran tribulación. Entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, aquí se habla de ropas físicas. ¿Sí ven? Lo que quiere demostrar aquí el Señor es que así como usted le llevaron unas ropas sucias, malolientas, y usted le echó jaboncito y le echó agua, y ahora las tiene limpias, la han emblanquecido. Es una simbología para decir que espiritualmente eso fue lo que pasó. Es decir, verdaderamente la sangre de Cristo nos limpió y quedamos más blancos que la blanca lana. Nuestros pecados fueron puestos en la cruz, en Cristo Jesús, y cuando derramó su sangre, verdaderamente yo fui perdonado. Es decir, verdaderamente yo fui limpiado. Un creyente es verdaderamente limpio. Un creyente no tiene pecado legalmente, estamos hablando. Legalmente no tiene pecado porque ha sido justificado. Posicionalmente sí, como hemos dicho acá, hasta la venida de Cristo, pero igual, Él es limpio delante del Señor. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Y eso es lo que está hablando aquí. ¿Quiénes son? Pues son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, ropas espirituales, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra vez entonces el bautismo, eso es lo que nos quiere mostrar. Y así como esa agua nos purifica externamente, ya el Señor nos ha limpiado internamente. Y la pregunta número 74 es: ¿también se deben bautizar a los infantes? Y aquí entonces vamos a contestar a la pregunta. Yo voy a dar la respuesta del catecismo de Heidelberg, que como les dije, fue escrito en el 1563, no equivocarme, y de ahí salieron las confesiones. Y el catecismo de Heidelberg creía en el bautismo de infantes, es decir, lo que se llama hoy día paidobautismo. Entonces ellos contestan de esta manera. Digo ellos porque nosotros no creemos así. Y obviamente con el catecismo de Heidelberg vamos a tener algunas cositas en las cuales no estamos de acuerdo. Entonces la pregunta que hacen las 74 es: ¿también se debe bautizar a los infantes? Ellos contestan sí. Y aquí está la respuesta. Porque ya que ellos, o sea los infantes, los niños, al igual que sus padres, pertenecen al pacto y pueblo de Dios, a través de la sangre de Cristo, tanto la redención del pecado y el Espíritu Santo, quien produce la fe, se les promete a ellos no menos que a sus padres. Ellos deben ser también incorporados a la iglesia cristiana por medio del bautismo como una señal del pacto, y diferenciados de los hijos de los incrédulos, como se hacía en el Antiguo Testamento, por la circuncisión, en lugar de la cual se ha instituido el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces ellos tienen una base y tienen unos versículos ahí, obviamente, para defender. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que los presbiterianos o los paidobautistas, que obviamente no son solamente presbiterianos, sino también hay otras iglesias paidobautistas. Paidobautistas viene el paido de niño, o de pedagogo, paidopedagogo, que es un niño, uno que enseña a niños, infantes, y bautismo. Paidobautismo, bautismo de infantes. La iglesia católica bautizaba infantes. Recuerde que Martín Lutero salió de la iglesia católica, o por lo menos la reforma, y se fue reformando, pero en esta época ellos creían, y todavía hoy los presbiterianos reformados creen en el paidobautismo, y ellos lo hacen porque ellos creen en la continuidad, es decir, que el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo. Nosotros sí creemos que algunas cosas, como bautistas, nosotros somos credobautistas. Paidobautistas es que bautizan niños. Credobautistas, que somos nosotros los bautistas reformados, es que bautizamos a creyentes. Credo, creyentes, bautistas, creyentes bautizados. Paido, niños bautizados. Entonces, ellos se pegan mucho de la circuncisión. Ellos dicen que para que en Israel
era un pueblo. Y entonces los niños eran circuncidados a los 8 días para ser parte del pueblo. Entonces ellos asocian la circuncisión con el bautismo, y ellos dicen que si se circuncidaban niños para ser parte del pueblo, se deben bautizar niños para que sean parte del pueblo. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros no vemos eso. O sea, ellos lo toman como una continuidad, y de pronto dicen que en el nuevo pacto se bautizaban familias. Pero es que la Biblia no registra en ningún momento, usted no lo puede encontrar, yo no lo encuentro en el Nuevo Testamento, bautismo de niños, con todo respeto, ¿no?, a los presbiterianos, pero no encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, bautismo de niños. Es más, encontramos reiteradamente el que creía era bautizado. De hecho, Jesucristo dijo: prediquen el Evangelio y el que cree es bautizado, y un niño no va a creer. Ellos dicen: no, pero es que es para que sea parte del pueblo. De todas maneras, ellos dicen: se bautiza el niño, pero él debe creer más adelante. ¿Y qué pasa si lo bautizan y no cree más adelante cuando sea adulto? Ah, no, pues no era. Pero y entonces, o sea, ¿qué sentido tiene si no era? Es mejor nosotros esperar que el niño crezca y se le presente el Evangelio, y si cree, ahora sí se bautiza, y si no cree, pues no lo pueden bautizar, porque el Nuevo Testamento habla de bautismo de creyentes. Entonces, en ese punto nosotros no estamos de acuerdo con este catecismo como credo bautistas. Es decir, creemos que el Nuevo Testamento habla de que se bautizaba a los creyentes. A los creyentes, una persona creía y era bautizada. Se puede bautizar un niño, sí, de 10 años, 12 años, pero si los padres o los pastores o los líderes de la iglesia pueden dar fe de que ese niño ha creído verdaderamente, se le presentó el Evangelio, entendió el Evangelio, se arrepintió y creyó, entonces lo podemos bautizar. Yo no he bautizado menores de 12 años. Ahora, el bautismo no salva, por eso yo he bautizado a adolescentes, y ahorita están en el mundo. No es garantía tampoco, uno pensaba que sí, pero no. El bautismo no salva. Pero sí, para un creyente genuino es una señal de verdadera salvación. Ok, esto es lo que quería hablar hoy acerca del bautismo. Si usted quiere puede buscar, aquí usted puede ir a mirar qué es el credo de bautismo. Usted encuentra páginas, hermano, en Google, las redes sociales, así que usted puede ir allá. ¿Qué es el credo de bautismo? Y le van a hablar específicamente qué es el paidobautismo, y le van a hablar todo eso, y usted va a tomar su postura, es respetable, pero obviamente estas, como yo decía al comienzo, son doctrinas para mí de tercer nivel, y obviamente, pero por eso fue que los bautistas, aunque tienen, digamos, un 80%, creemos, un 80% de la Convención de Westminster, que es de los presbiterianos, pero hay un 20% que no podemos aceptar, en este caso, lo que tiene que ver con la eclesiología, y ahí entra pues lo de las ordenanzas, porque ellos tienen otro sistema de gobierno y otro sistema de creencia, por lo menos acá, este es el más marcado, el paidobautismo, obviamente porque ellos tienen un entendimiento del pacto diferente. Ahí tenemos que hablar cómo entienden ellos el pacto y cómo entendemos nosotros el pacto, eso ya es otro tema, y es por esa razón. Pero eso no nos hace que ellos son, entonces vamos a criticarles fuerte, o que ellos son herejes. No, es la manera como ellos ven y la manera como nosotros vemos. Y con todo respeto, ellos son una sana doctrina. En un 80% compartimos las mismas doctrinas, somos reformados y no hay ningún problema con ellos, por eso tenemos convenciones juntos y todo. Ya cuando les toque este tema, ya ahí sí diferimos un poco. Ok, mis amados hermanos, vamos a dejar ahí por hoy, vamos a orar.